Desde la mitad del siglo I al IV, los cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano, ya sea como judíos revoltosos o rebeldes políticos. Sus causas les parecía una doctrina absurda. Los veían como seres extraños que realizaban reuniones clandestinas de dudosa procedencia, acusados de ateos y de ir en contra de las costumbres romanas, por ser monoteístas, ya que no daban culto al emperador debido a que veían esto como una ofensa a Dios. Así, según la opinión del populacho general, los cristianos eran dignos del exterminio y de toda medida de represión tomada contra ellos, las cuales eran aprobadas popularmente. Las catacumbas. Son famosas las catacumbas romanas. Fueron solo lugar de sepultura, pero luego se convirtieron en lugar de refugio de los cristianos para la celebración de la Eucaristía, siendo centros de devoción y peregrinación para no ser vistos por los romanos. Utilizaron el símbolo como el del pez, acrónimo que significa para ellos Jesucristo, Hijo de Dios y Redentor. Exterminio, denominados con el nombre de los emperadores que los decretan. Nerón subió al trono a los 16 años. Después del incendio de Roma, algunas personas sospechaban de que él había comenzado. Así, se acusó a los cristianos de esto. Una vasta multitud de cristianos fueron asesinados de las formas más espantosas. Algunos fueron crucificados y otros fueron envueltos en pieles de animales y arrojados a los perros. Entre los mártires más ilustres se encuentra San Pedro, quien fue crucificado de cabeza, donde ahora es la Basílica de San Pedro. San Paulo fue decapitado. Domiciano fue un emperador inclinado a la crueldad. Desató la segunda persecución contra los cristianos. Domiciano amaba y respetaba las viejas tradiciones romanas. Mandó a que todos los pertenecientes al linaje de David fueran ejecutados, que ningún cristiano, una vez traído a un tribunal, quede exento de castigo, sin que renuncie a su religión. Tal era el apasionamiento de los paganos que si cualquier epidemia o terremoto asolaba a los pueblos romanos, se les atribuía a los cristianos. Numerosos mártires sufrieron esta persecución. Simeón, obispo de Jerusalén, fue crucificado. San Juan fue hervido en aceite y desterrado. Trajano era un gran comandante, un gobernante querido por el pueblo y por el Senado. Gracias a el juicio de la historia ha sido muy benevolente con este emperador. Uno de los problemas con los que Trajano tuvo que lidiar fue la negativa de los cristianos a rendir culto religioso al emperador. Los cristianos no han de ser perseguidos oficialmente, pero son culpables y se les debe condenar. Lo que quiere decir esta frase es que no se condenará a nadie salvo que transgreda abstentivamente la ley, y que no hay que olvidar que el culto al emperador era obligado y que no seguirlo era motivo de herejía y por tanto de condena. No hizo persecución a los cristianos, pero no tenía simpatía hacia ellos. Para Aurelio era bueno morir por algo significativo, pero no por algo tan tonto como aquello que creían los cristianos. Los cristianos fueron culpados por varios desastres naturales porque no querían hacer sacrificios a los dioses. Fueron torturados y los cadáveres de los mártires fueron mutilados vergonzosamente, luego quemados y sus cenizas arrojadas para no dejar ningún resto que pudiera decretar el suelo. Septimio Severo, mantened la paz, enriqueced a los soldados y burlaos del resto. Promulgó una ley que prohibía la extensión del cristianismo. Fue el primer decreto universal que prohibió la conversión del cristianismo. Estallaban violentas persecuciones en Egipto y África del Norte, a pesar de ser curado por un cristiano. Cuenta la historia que una joven fue torturada, luego quemada en un caldero con brea hirviendo con su amado. El emperador Maximino de Tracia fue considerado con el sobrenombre de Hércules por su fuerza y sus gigantescas proporciones. Una vez que fue nombrado como emperador, ordenó una persecución y mandó quitar el medio a los dirigentes de la iglesia que fueron responsables de la doctrina evangélica. Entre los cristianos ordenó que solo se castigaran a los dirigentes, ya que era la gente más influyente. El emperador Valeriano, su gobierno duró pocos meses, pero mientras duró,
Muchos cristianos ocuparon puestos importantes y se tenía como objetivo acabar con el clero y la clase noble, ya que eliminados los cristianos privados quedarían reducidos y dejarían de creer en el cristianismo. Aureliano sirvió como general en varias guerras. Su éxito al final hizo de él un hombre de confianza. Ganó con su caballería y su ejército muchas batallas hasta que se hizo emperador. Hubo muchos martirios en esta época. Los últimos registrados fueron Martín y Maximiliano. Fueron martirizados siendo atados a estacas con los pies esposados con clavos. Diocleciano. Entre el año 303 y 311, la hilera soportó persecuciones terribles. De todo lo que ocurrió anteriormente fue olvidado. Diocleciano llegó al poder en 284 y durante 20 años estuvo los edictos de tolerancia hechos por un emperador anterior. Diocleciano era conservador en cuestiones religiosas, un hombre fiel al panteón romano que entendía la necesidad de purificación.